Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de MicroByteCourse. Recuerda que la mejor manera de agradecer es compartir, dejar un pulgar arriba o un comentario. En esta ocasión vamos a estudiar el funcionamiento del Watchdog Timer. En el índice inverso que habla de términos nos dice que el Watchdog Timer está en la página 285. Acá lo podemos ver en el ítem 25, Special Featuring of the CPU, o características especiales del CPU, y podemos ver el Watchdog Timer y la configuración de bits, entre otras cosas que nos pueden parecer interesantes. Específicamente el Watchdog Timer tiene un registro de control. Veamos qué hay sobre el Watchdog Timer. Básicamente el Watchdog Timer nos está diciendo que es perro guardián, temporizador de perro guardián, y su funcionamiento está unido, como podemos ver en el diagrama en bloque. Él extrae su fuente de reloj normalmente de la entrada interna. Eso pasa por el contador del Watchdog Timer, que son 128, pero también pasa por el post-escalador programable, que se puede programar de 1 a 32.768. De esa manera se puede lograr el efecto de hasta 131 segundos, lo que permite hasta 2 minutos de retardo para el Watchdog Timer en su funcionamiento, dependiendo de la velocidad del reloj interno. Otra cosa que nos dice también acá en las características del Watchdog Timer es que él se limpia o con un sleep o con un kill Watchdog Timer, y el sleep, o sea, cualquiera de las dos instrucciones va a resetear tanto el poscalador como el valor de conteo del Watchdog Timer, por así decirlo. Básicamente podemos ver acá que hay un pequeño resumen entre que el Watchdog Timer se resetea con cualquiera de los dos. También nos dice que el Watchdog Timer y el poscalador se cambia la configuración del IRCF bit en el OFFCON, y además de eso el Watchdog Timer, la limpieza del Watchdog Timer se ejecuta, también limpia el Watchdog Timer. Ok, dentro del control de registro del Watchdog Timer, que es el WDT-CON, solamente tenemos Software Controlled Watchdog Timer Enable Bit. Esto no tiene efecto si Watchdog Timer 10 está activado. Veamos qué es Watchdog Timer 10. Podemos observar que el Watchdog Timer 10 o el Watchdog Timer Enable, mejor dicho, es simplemente la activación o desactivación del Watchdog Timer. Está para activarlo por software o activarlo por hardware. Acá en la página 300 para controlar el Watchdog Timer por software, y como dijimos en la 292 para activar el Watchdog Timer. Ok, aquí en la gráfica del Watchdog Timer podemos observar que tenemos el Software Watchdog Timer Enable y el Watchdog Timer Enable. ¿Qué ocurre? Tenemos que establecer la diferencia de que el Watchdog Timer Enable es un registro de configuración y por tanto arranca cuando el PIC arranca por primera vez, y el Software Watchdog Timer Enable te permite activar y desactivar el Watchdog Timer durante la ejecución del código, de tal manera que te permite hacer tanto activaciones y desactivaciones del Watchdog Timer como lo prefieras, si quieres hacerlo durante un periodo en específico o si quieres que siempre esté activo. Es una ventaja de este PIC de la serie 18. Por eso acá nos dice que este bit no tiene efecto si el Watchdog Timer está activo. Claro, porque no tiene efecto. Como vemos en el diagrama, si este está activo, el de arriba no importa si está activo o no. Pero si el de abajo está desactivo, el de arriba activa el Watchdog Timer. De todas maneras, el Watchdog Timer no trabaja solo, utiliza este registro RCON. Para poder hablar del Watchdog Timer propiamente, tendríamos que saber qué es este registro RCON. Es el registro de reset, o mejor dicho, tendríamos que hablar del RCON, que es el Reset Control Register, y para hablar de él primero tendríamos que ver cómo se puede resetear nuestro microcontrolador.
Lo podemos resetear con el Power On Reset, que es el reset por encendido, el reset por apretar el Master Clear, el reset cambiar de niveles de manejo de poder, o sea, alto voltaje, bajo voltaje, o por el Sleep y el Idle, reset por el Watchdog Timer, reset por variaciones o vibraciones de voltaje. Burn Up es el equivalente a cuando se nos va la energía por un instante, un flashazo o un bajón de energía. Utilizar la instrucción reset dentro del software cuando el stack del pick llega al full, el pick se resetea porque simplemente no puede seguir guardando en el stack, o lo mismo cuando simplemente se desborda o está por debajo de donde debería estar underflow. Debería ser overflow, desbordar. Underflow debería ser algo así como que está fuera de stack. Bien, entonces hay distintas formas de activar el reset del pick. Aquí podemos ver el diagrama del reset. Es técnicamente un registro de tipo Lash y aquí aparecen todas las distintas fuentes que pueden resetear el pick. Dentro de ellas el Watchdog Timer, que la labor de él es resetear al pick si él llega a desbordar. Dentro del registro de control del reset o el Reset Control Register tenemos un bit que es el TO, que dice acá Watchdog Time Out Flag Bit. Se coloca en 1, es un registro solo lectura, que se coloca en 1 cuando se energiza, cuando se limpia la instrucción o cuando se va a sleep. Y cuando ocurre el timeout se va a 0. Quiere decir que si el Watchdog Timer llegara a desbordar, este bit se va a ir a 0. Otra de las cosas que debemos ver del Watchdog Timer es que él tiene su poscalador y está en WDT PS. En otras palabras, Watchdog Timer Post Scaler. Vamos a ver dónde se encuentra esta sección de registro. Acá podemos ver configuración 2 alto, poscalador del Watchdog Timer. Por defecto viene en 1 y el WDT Enable. Quiere decir que todos están en el mismo registro. Sigamos buscando. Aquí están. Podemos ver entonces que el configuración 2H, que se encuentra en esta dirección tipo byte, esto ya es cuando estamos hablando un poco más de nivel de assembly, se encuentra la configuración como tal del Watchdog Timer por hardware, y también va a ser la que vamos a utilizar por software, porque la única diferencia que hay es que a nivel de software podemos encenderlo y apagarlo, pero a nivel de hardware, en el momento que programamos el PIC, le decimos actívalo dentro de los bits de configuración. Entonces, para usar el Watchdog Timer, esto debería quedar configurado durante la programación y no configurarlo durante la ejecución. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, acá nos dice la escala del multiplicador para el Watchdog Timer, donde, veamos de nuevo, dice que el periodo nominal del Watchdog Timer es 4 milisegundos cuando él se alimenta directamente del oscilador interno. En base a eso, claro, él se alimenta del oscilador interno y lo divide en 128 y da aproximadamente 4 milisegundos, y de ahí pasa por el poscalador. Con eso calculas cuánto tiempo quieres establecer que el Watchdog Timer funcione. En nuestro caso, vamos a hacer una aplicación que utilice el Watchdog Timer para resetear al pic si llegara a pasar un minuto. Para eso no vamos a utilizar el poscalador a full tamaño, sino que lo vamos a utilizar a la mitad. Quiere decir que vamos a estar en un elemento amplio. Estaríamos aquí en 1.2.16.384. Eso sería aproximadamente un minuto de funcionamiento del PIC sin que se resetee. Básicamente lo que vamos a hacer es una aplicación que mientras que esté funcionando el PIC,
el Watchdog Timer, cada vez que detecte, o mejor dicho, el PIC, cada vez que detecte un cambio, va a resetear el Watchdog Timer y va a continuar su funcionamiento. Si en algún momento pasa más de un minuto, se va a reiniciar el PIC y esa va a ser nuestra aplicación. Como dijimos, vamos a crear una aplicación sencilla. Vamos a utilizar el IDE de MPLAB 10. Vamos a observar primero, vamos a agregar nuestro main.c. Vamos a colocar en este caso Watchdog Timer ejemplo. Aquí nos ha creado ya nuestro básico. Vamos a importar del software de la clase anterior. Vamos a ver, esto siempre lo utilizamos. Copiar, pegar. Seguimos observando acá. No vamos a utilizar interrupciones. Tenemos un main. Tenemos que configurar el reloj interno. Tenemos que configurar los trish, pero podremos escribir a pie. Pero dentro del trish D, el trish D va a ser nuestra salida, el trish B va a ser nuestra entrada. Nuestra aplicación va a ser sencilla. Simplemente vamos a hacer que cada vez que el puerto B cambie con respecto a la ocasión anterior, entonces vamos a modificar el valor de D y a resetear nuestro Watchdog Timer. Si en algún momento el valor de D, el valor de B no cambia durante un minuto, el PIC se va a resetear y nos va a colocar en un valor por defecto el puerto D. Entonces, un número que me llame la atención, 115. Ese va a ser el valor por defecto de nuestro puerto D. Ahora vamos a utilizar unas cuantas discriminativos. Ok, veamos qué hemos hecho acá. Hemos colocado una sentencia if que va a permitir que mientras que el puerto B sea diferente del puerto D, quiere decir, mientras que no sean el mismo valor, entonces, y el puerto D no sea 115, vamos a hacer una acción. Esto nos va a permitir que cada vez que cambiemos el puerto B, el puerto D tome una acción, donde la acción va a ser simplemente igualar ambos puertos. Entonces cada vez que cambie el puerto B va a cambiar, pero el puerto D empieza en 115. Quiere decir que esto no va a ocurrir hasta que haya sido cambiado por primera vez, y solamente va a cambiar la primera vez si el puerto D fuese 115. Se va a quedar esperando a que el puerto B tome el valor de 0. Una vez que tome el valor de 0, entonces el puerto D será 0. Si esto no pasa, se va a resetear. El puerto D va a quedar en 115 otra vez. Pero si esto que está acá tarda mucho en pasar, entonces también se va a resetear, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, cada vez que se ejecute esta instrucción, vamos a hacer un clear Watchdog Timer. Limpiamos el Watchdog Timer cada vez que se ejecute esto. O sea, cada vez que hagamos un cambio, se limpia el Watchdog Timer. Si esto no llegara a ocurrir durante mucho tiempo, se resetea y volvemos al comienzo. Ahora, hasta ahí hemos hecho una función que simplemente cada vez que se haga un cambio, se limpia el Watchdog Timer y vamos a poder ver técnicamente transparente el cambio. Pero ahora nos falta programar el Watchdog Timer. Como podemos ver acá, lo primero que debemos hacer es configurar el registro
confi 2h. Cuando no nos aparece la configuración de bits en nuestras ventanas, nos vamos a herramientas, no, a ventanas, nos vamos a Big Memory View, Configuration Bits, y aquí nos aparece la ventana. En esta ventana vamos a buscar el bit de configuración 2H, bit de configuración 2H encendido del Watchdog Timer. Lo encendemos y le decimos que va a estar a 16.384 y ya sabemos cómo se va a configurar. Generamos el código y podríamos copiar todas las configuraciones aquí o simplemente la que nos interesa, que es esta que está acá. Todas las demás las asume por defecto. Vamos a comienzo y generamos la configuración. Ya tenemos configurado el Watchdog Timer, tenemos una subrutina fácil y nos falta eliminar el software anterior. Removemos el proyecto y compilamos. Como de costumbre nos da un error, vamos a ver cuál fue. Dice que no reconoce esto. A lo mejor esto sí lo reconoce. En efecto, ahora sí lo reconoce. Y aquí tenemos una aplicación, como dijimos, que nos permite modificar el valor de B y resetear el peak en caso de que se dure mucho tiempo. Vamos a ver qué tal funciona. Antes de ver el funcionamiento tenemos que realizar la configuración del puerto B o de todos los puertos como digitales. Para eso tenemos que configurar el ADCON. Vamos a buscar cómo lo tenemos que configurar. Según nuestro datasheet, el ADCON 1 tenemos que configurarlo en 00, referencia de voltaje 0, voltaje referencia alta 0 y la configuración de los últimos 4 bits en 1111 para configurar el puerto B como digital. Entonces sería 00001111. Todo digital. Compilamos y vemos ahora sí el funcionamiento. Abrimos nuestro simulador Proteus 8 profesional y buscamos el ambiente de desarrollo, que es con el que hemos venido trabajando en todo el curso. Una vez abierto nuestro ambiente de desarrollo, bueno, verificamos que nuestro peak tenga la velocidad configurada. En teoría tiene configurado el software, pero como siempre lo buscamos. Decimos que OK y le damos play. Podemos ver que todo nuestro puerto B está en 0 y el puerto D está en 0, así que no inicializa en 555. Aquí podemos ver cómo hace la transparencia de puertos, pero si lo reseteamos nos lo coloca en 115, que fue el número que elegimos, y podemos modificar el puerto B y no pasa nada, a menos que llevemos todo el puerto B a 0. Ahí está, todo el puerto B en 0. Ahí sí podemos hacer todas las modificaciones que queramos. Y supónganse ustedes que el peak en algún momento de sus operaciones pasa 1 minuto. Veamos acá el tiempo de ejecución, que dice 25 segundos, decía 24 cuando empezamos a ejecutarlo. Y voy a adelantar el video hasta 1 minuto algo, que debería cambiar la proporción acá en los bits a 115. Hemos podido evidenciar cómo ha cambiado a 115 en aproximadamente 1 minuto 25, que es 1 minuto después
Entonces claramente se cumple la teoría de que el PIC reseteó por Watchdog Timer, independientemente de el trabajo que nosotros estamos haciendo, que es muy diferente a resetearlo manualmente, donde se obtiene técnicamente el mismo resultado. Ahora, solamente nos hace falta probar algo más, que es verificar si el Watchdog Timer o el tiempo de reset del Watchdog Timer es independiente de la velocidad configurada en el oscilador interno. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a configurar los CON a una velocidad un poco más rápida. Para eso vamos a copiar algunos de los archivos que aparecen en nuestros proyectos anteriores. Simplemente vamos a abrir Field. Me interesa es un Open Field. Podremos abrir cualquiera de estos, pero vamos a abrir uno reciente. Y vamos a agarrar por lo menos WM. Deberíamos tener el PIC configurado a 8 MHz. ¿Está? En teoría esta es la configuración de los COM para 8 MHz. Lo copiamos, cerramos y pegamos. Ahora nuestro OSCON dentro del mismo software que programamos ahorita es de 8 MHz. Vamos a compilar. Aunque aquí la constante de tiempo dice 8 MHz, pero recuerden que esta constante de tiempo se utiliza solamente para los cálculos. Y aquí lo voy a cambiar esto de 31K a 8 MHz. Esta constante de tiempo, que siempre la tenemos en 8 MHz, es solo para cálculos del MPLAB cuando utilizamos operaciones internas. Pero en este caso, por lo sencillo del software, nunca llegamos a utilizar una operación interna, así que descuiden por eso. Ya lo compilamos, funcionó sin novedad. Ahora vamos a ver si resetea sin problema. Para eso, llevamos todo a 0, colocamos en 1, aquí vemos uno solo encendido. Desde aproximadamente el segundo 2, esto está corriendo el Watchdog Timer y debería en el minuto 1.2 activar lo que es el 115 configurado acá en el puerto D. Adelanto el video y les cuento. Podemos observar que en el minuto, un poco después del minuto 1.2, podemos ver que acá en 115 lo ha colocado en el puerto D. Ahora voy a repetir la prueba nuevamente, pero en este caso tengo que modificar lo que es el valor del cristal dentro de acá de la simulación, que no lo modifiqué en la prueba anterior. Repitamos el procedimiento y observemos si pasa o no pasa el caso. Aparentemente sí pasa. Podemos observar que el timer o el Watchdog Timer no es muy exacto en la ejecución, ya que hay una diferencia de 3 a 5 segundos aproximadamente. Bueno, estamos hablando que eran 2 minutos 6 segundos, en este caso está tardando como 1 minuto 3, 1 minuto 5. Es bastante congruente con la información que nos da el chip. Sin embargo, veámoslo de esta manera, es muy útil utilizar el Watchdog Timer en el sentido de no importa la velocidad a la que configuremos el PIC, ya que el Watchdog Timer trabajará a su propia velocidad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerda un manito arriba, un compartir, suscríbete o deja tu comentario. Todas esas son maneras de expresar la gratitud por este video. Hasta luego. Chau chau.